el tema anterior revisamos la situación de la insurgencia novohispana cuando Miguel Hidalgo, 1810, irrumpe en el firmamento del Bajío y acaudilla un movimiento que podemos llamar insurgente en contra del orden establecido. De Miguel Hidalgo podemos decir que era un sacerdote criollo, políglota, que fue como el líder de ese movimiento que en un primer momento tuvo muchísimo apoyo en los campesinos del centro de la Nueva España, pero conforme se fue acercando a la capital, a la Ciudad de México, ya dijimos que finales de octubre de 1810 se da la batalla del Cerro de las Cruces, en donde realmente la guarnición de la Ciudad de México cae vencida y que inexplicablemente Miguel Hidalgo emprende la retirada, y en Aculco, días después, lo sorprende la vanguardia del ejército de Félix María Calleja. Hay una batalla y prácticamente queda derrotado de una manera estrepitosa. Es un ejército de pocos soldados, el de Calleja tiene como 6,000, mientras Hidalgo tiene muchísimos seguidores, ¿no? Pero ya vemos que no son soldados profesionales. Entonces de ahí van a Valladolid, hoy Morelia, y de ahí se pasarían a Guadalajara, donde esperan a finales de 1810, ahí se establece el foco de insurrección novohispana. Llega después Allende, que había estado en Guanajuato y lo había vencido Calleja, y Calleja se apresta para el 17 de enero de 1811 tener un combate con los insurgentes, donde sabemos bien, como ya explicamos la clase anterior, Calleja sale vencedor. Huye Hidalgo con los demás líderes hacia el norte, supuestamente van a Estados Unidos a ver qué apoyo reciben. Vemos que los traicionan, los aprenden, les hacen unos juicios y al último que matan es a Hidalgo. Ese sería el primer momento de la insurgencia, que es la iniciación. El segundo, que sería el mantenimiento, va a estar dado por otro sacerdote, que es José María Morelos y Pavón, que había sido alumno de Hidalgo allá en Valladolid, y ya para 1810, en los primeros momentos, se le acerca Morelos a Hidalgo, e Hidalgo le da la indicación de que levanten insurrecciones la parte sur del virreinato, cosa que hace Morelos muy bien. Morelos tiene una personalidad muy particular, es un arriero, había sido arriero, es uno de los notables líderes insurgentes sin haber tenido una formación militar. Hasta el propio Napoleón había dicho con algunos de esos como Morelos, por el cerco que rompe en Cuautla, que Calleja lo tenía prácticamente arrinconado, y que unos como Morelos y Napoleón hubiera sido dueño del mundo. Bueno, esas son como algunas publicidades, en fin. Lo que sí sabemos es que Morelos, muy diferente a Hidalgo, va a emprender estrategias, hace campañas militares con objetivos particulares, es decir, en una campaña logra tomar Acapulco, en otra campaña se hace de Taxco, Chilpancingo, Iguala, en otra campaña más trata de poner cerco a Puebla, ahí sí ya no lo logra, pero es un revés que a lo mejor no tiene mucha importancia, porque lo que sí logra tomar es Oaxaca. Una vez, ya estamos hablando de 1812, que Morelos es prácticamente amo y señor del sur del virreinato, tiene prácticamente copadas las rutas de acceso a la Ciudad de México. En algunos momentos posteriores, con base en sus lugartenientes, es decir, son los capitanes, se hace de muy buenos seguidores que precisamente ponen en práctica bien las órdenes, como Matamoros, como Galeana, toda la familia Bravo, Nicolás y todos ellos,
ponen muy bien. Vicente Guerrero son los capitanes que tiene Morelos, que implementan las órdenes y que por lo tanto en las campañas militares destacan y van creciendo también. Ninguno de ellos tiene formación militar. Son rancheros, son arrieros, sacerdotes que se van involucrando en la lucha armada porque ven la posibilidad, ya que en España, como habíamos dicho la otra vez, para 1813 el rey español está preso. Ya sabemos que para 1812 hay una constitución que va a regir todo el imperio español y que en 1810 llegó un virrey, Félix, y que para 1813-14 pues Calleja va a ser el virrey. Entonces vemos que a la par de que hay una gran inestabilidad política, vemos que emerge una figura importante dentro de las filas de la insurgencia, sacerdote José María Morelos y Pavón, que tiene un ideario militar y también político. Estas ideas militares las podemos reducir a lo siguiente: plantea que los ejércitos que ellos van a tener sean reducidos, no va a ser la masa que tenía Hidalgo, bien armados, entrenados, capacitados, y esto le da movilidad porque los divide, como bien dije hace ratito, entre los capitanes que tiene: Matamoros, Galeana, Vicente Guerrero, Félix Fernández, y con esto se va a hacer de un buen territorio al sur del virreinato. Pone en jaque a Calleja, ¿no? Y Calleja pues se las ve realmente negras, aunque lo ha nombrado virrey, pues tiene las manos atadas porque Cádiz, 1812, los españoles sacan una constitución, el cual pues les va a limitar muchísimo las funciones porque desaparece la figura de virrey, más bien sería jefe político superior. Entonces, para 1813, una vez que ya tiene una buena porción del virreinato bajo su tutela, deciden septiembre a noviembre de 1813 reunirse en el venturoso pueblo de Chilpancingo para hacer un congreso, y de ese congreso pues sacar algunas ideas, ¿no? De ahí sacan, por ejemplo, Sentimientos de la Nación, que es una serie de puntos donde se establece pues que la América ya es libre, que va a haber una división de poderes, que va a haber, ya no hay esclavitud, y en fin, hay muchísimas cosas interesantes en Sentimientos de la Nación, y que esta América es libre, bueno, la Nueva España. Al año siguiente, 1814, en Apatzingán, se postula una constitución que nunca entró en vigor, que esa constitución, como bien sabemos, es 1814, pero ahí ya la figura de Morelos se comienza a desdibujar, ya no tiene la misma prestancia militar, ha tenido muchos reveses, y lo que sucede también que dentro de las filas de la insurgencia, a lo mejor por los celos y los enconos que hay entre los líderes, como entre Morelos y Ignacio Rayón y el otro sacerdote Verduzco, comienzan a conspirar unos contra otros. Eso debilita mucho la insurgencia, y como bien sabemos, para 1814, en plena ofensiva realista, porque ya han llegado más tropas peninsulares a perseguir estos focos de insurrección novohispano, sabemos que cae Morelos preso, en el entendido de que estaba protegiendo al Congreso, pues se le pone muy mal a Morelos. Entonces cae preso, se lo llevan a Ecatepec, por eso es Ecatepec de Morelos, y ahí vemos que le hacen el mismo juicio que a Hidalgo, es decir, le hacen primero, lo degradan como sacerdote, una vez degradado lo entregan a la autoridad civil, y la autoridad civil lo acusan pues de todo lo que se pueda, ¿no? Entonces vemos que este personaje, José María Morelos y Pavón, que es en la segunda etapa de este movimiento insurgente, que vamos a ponerle fecha, 1811 a 1814, combate
a pues, los virreyes Francisco Javier Venegas y Calleja, y pues le va en un momento pues bastante bien, porque a diferencia de Hidalgo, Morelos tiene la capacidad organizativa para poner en funcionamiento su tropa, que toman muchos poblados bajo su poder, comienzan a hacer las autoridades propias, ven algunas organizaciones secretas pro autonomistas, pro independentistas, como los Guadalupe. Ahí sí les pido que vean esa parte, investiguen quiénes fueron los Guadalupes, que aunque ellos eran de otra índole, es decir, los Guadalupes eran una serie de personajes que de manera clandestina mandaban información a los insurgentes, y los Guadalupes bien sabemos que estaban en la Ciudad de México y otras ciudades, se carteaban y a veces mandaban de contrabando, pues hasta le mandaron una imprenta una imprenta a Morelos, una imprenta portátil. Pues vemos que sí tiene mucho apoyo. Lo que también vemos es que en el momento en que ellos tendrían que haberse puesto de acuerdo para tener un fin común, vemos que las disputas dentro de la insurgencia pues también van a minar la posibilidad de éxito. López Rayón pues es enemigo de Morelos. Aunque participaron ambos en el Congreso de Chilpancingo, López Rayón pues recelaba de la figura que tenía Morelos, porque además de ser generalísimo, siervo de la nación, tenía ideas muy claras. Esto de por primera vez en la Nueva España sacar un acta de independencia, pues suena interesante. A Rayón jamás se le ocurrió, ni siquiera al propio Hidalgo. Ya vemos que para 1813, por eso el Congreso de Chilpancingo, como una manera de plasmar los sentimientos de la nación, pues consagra las ideas de Morelos para la posteridad, es decir, esa nación es libre, somos iguales. No va a haber ya las famosas castas que hemos platicado varias veces. Va a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y estas ideas, como hace un momento dije, pues se van a aterrizar en la Constitución de 1814 de Apatzingán. Cuando Morelos está en la cumbre de su fama, que ha tenido campañas militares importantes y exitosas, se ha hecho de pues buena parte del sur del virreinato, el rey Fernando VII, estamos hablando de diciembre de 1813, lo liberan porque a fin de cuentas pues Francia ha sido derrotada en Rusia, y por lo tanto la coalición de españoles con el gobierno británico ha sido exitosa. Pues llega a España en 1814 el rey Fernando VII y abroga la Constitución de 1812. Fernando VII va a ser a partir de entonces un monarca absoluto. De las primeras medidas que toma Fernando VII es la de mandar tropas a Nueva España para ayudar a Calleja, lo ratifica en el papel de virrey, prácticamente le da manga ancha, y con esto pues lo que tiene Morelos en contra pues es todo el aparato estatal, y al mismo tiempo Calleja comienza a utilizar una serie de medidas donde encarcela a muchos de los guadalupes, a otros los tiene vigilados, y ya el pase de información que le estaban dando, nutriendo a las filas de Morelos estos guadalupes, pues deja de servir. Aunque pues vemos que Morelos pues plantea por esas fechas atacar Valladolid, que es hoy Morelia,
y pierde la batalla a manos de una de las figuras que vamos a ver después, que es Agustín de Iturbide, y se retira prácticamente derrotado, y sabemos después que lo van a agarrar por el río Mezcala, precisamente protegiendo al Congreso, y este Congreso pues no va a ser muy bien visto después, y aquí se diluye la autoridad moral, política que pudo haber tenido esta etapa, estos diputados al Congreso, porque prácticamente por su culpa, pues decayó mucho la figura, y por los pleitos entre ellos, la figura de Morelos. Y la próxima etapa, que va a ser la de guerra de guerrillas, va a ser muy significativa, porque va a llegar una figura pues insospechada. El proceso insurgente novohispano, como ya dijimos la otra vez, vamos a dividirlo en 4 etapas: iniciación con Hidalgo, el mantenimiento con Morelos, esa segunda etapa es la guerra de guerrillas con Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, y la consumación con Chente Guerrero y con Iturbide. Esas 4 etapas pues tenemos que tenerlas muy claras. La primera etapa es de 1810 a primeros meses de 1811, la segunda etapa de 1811 a la muerte de Morelos, que es 1815. La tercera etapa pues prácticamente se va a dar del 15 al 20, y la última es una ráfaga política militar, porque es unos cuantos meses de un pacto importante político, pues se va a dar la consumación. Estas 4 etapas, así se estudia la independencia de México, que ya cuando alcanzan la consumación y se firma el acta de independencia 28 de septiembre de 1821, ahí es cuando nace México, es su acta de nacimiento. ¿Qué es lo significativo entonces para concluir este tema de Morelos? Pues de Morelos lo que deben de conocer pues es que fue un sacerdote, organizó muy bien a sus huestes, tuvo capitanes realmente admirables porque se organizaron a la tropa. También tuvo reveses, pues le capturaron a varios de ellos, armó 4 campañas perfectamente bien organizadas, y en la cúspide de su poder militar afianzó esas conquistas con base en Sentimientos de la Nación. Es un documento dado en el Congreso de Chilpancingo 1813. Pues es lo más significativo. Pues ya sabemos que entre los insurgentes pues se pelearon, se veían con recelo, no hubo una buena organización, no dejaron las bajas pasiones a un lado, cosa que tuvo que haber pasado si realmente perseguían el mismo objetivo. Y esta idea de nación que plantea Sentimientos de la Nación, si ustedes revisan bien esta acta de independencia de Morelos con el acta de independencia de 1821, tienen muchas similitudes. Es un buen ejercicio que podemos hacer, ver estas actas para poder comparar lo que pensaban personas como Morelos, que es un cura, a la nobleza novohispana, que se mantuvo a veces al margen, a veces apoyando desde las sombras a la insurgencia o a los propios Guadalupe, pero supuestamente muy disciplinada con el poder real, con Calleja. Los virreyes tendríamos que hacer un estudio sobre estos virreyes de la guerra, Venegas, Calleja y Apodaca, para poder ver cómo van cambiando las posturas de ser tan beligerantes hasta ser con Apodaca dar bastantes la amnistía. Es lo que hizo más bien Apodaca para apaciguar la región, cosa que casi logra. Pero pues, lo importante de estos procesos es ver cómo nos sentamos, la perspectiva que vamos tomando, para poder analizar con esos ojos o con esos anteojos realmente lo que está pasando. No es lo mismo para un insurgente pues
argumentar desde su punto de vista la guerra. En cambio, para alguien de la clase alta, vamos a poner el caso de Lucas Alamán. Lucas Alamán, lo vamos a ver después, es un hijo de mineros de Guanajuato que pudo escaparse de la barbarie, de la matazón que hicieron los insurgentes en la Alhóndiga, y pues cuando se da la invasión norteamericana, 1846 al 48, en esos años Lucas Alamán, con la tranquilidad que estar en su casa, porque no salía, comenzó a escribir la historia de las revoluciones de México. Y ahí vemos su punto de vista sobre la independencia, ¿no? A Hidalgo lo trata muy mal, porque prácticamente, aunque eran amigos, conocidos, pues ven Hidalgo alguien que prácticamente no pudo organizar nada. Por su parte, ve a Morelos con los talentos para organizar, tener plan militar, plan político. Y hasta los demás líderes se los brinca hasta llegar a Iturbide, al cual lo ve con buenos ojos porque a fin de cuentas sería como de su propia gente. Entonces vemos que depende donde nos ubiquemos, podríamos explicar las cosas acorde a nuestras coordenadas. Entonces sería todo por este tema. El próximo tema que vamos a ver serían las guerrillas, Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero. Que tengan un buen día. De la guerra de independencia, entonces, lo que tenemos que evaluar son las 4 etapas que dijimos. La primera etapa es la de Miguel Hidalgo, que es unos cuantos meses, de septiembre de 1810 a julio de 1811. La segunda etapa va a estar dominada por la figura indiscutible de José María Morelos y Pavón, y a veces algunas cuestiones políticas de Ignacio López Rayón, en donde pues vemos que la figura que es lo contrario a ellos sería Félix María Calleja. Ya hablamos de él, que es un general español llegado a Nueva España finales del siglo anterior, del siglo XVIII, y que se ha labrado una fortuna importante dentro del campo de la economía, pero vamos a ver que aquí va a destacar en el terreno militar combatiendo a los insurgentes. Una vez que es eliminado José María Morelos y Pavón, esta etapa de mantenimiento que va de 1811 a 1815, pues cambia, obviamente ya las grandes batallas, que son muy poquitas, pues pasan a la historia. Vemos que se ha organizado muy bien lo de el gobierno realista, nombran a Calleja virrey para 1814, principios de 14, vemos que liberan a Fernando VII, la lucha cambia, ya no va a ser la bandera de Ignacio López Rayón, porque recuerden que Ignacio López Rayón también proponía en su junta que el poder ejecutivo él lo iba a detentar mientras liberaran a Fernando VII. Bien, ya se terminó estas ideas, esta confrontación interna entre la insurgencia, porque lo que vemos que no es la captura de Morelos, sino más bien son las pugnas internas entre los diferentes grupos de insurgentes, que es lo que los va limitando y los va apagando. Entonces para 1815 pues esa etapa ya quedó. Va a haber una etapa de resistencia donde imperan las guerrillas, es la de Bravo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. También vamos a ver a Juan Álvarez en el sur, muy inquietos, pero pues ya no es lo mismo que con Morelos. Y esto, cuando viene Apodaca, Juan Ruiz Apodaca como virrey, lo que hace
Apodaca es dar indultos, pues muchos guerrilleros se indultan, se van prácticamente a su casa y la última etapa, que es la consumación, que vamos a dedicarle algún tiempo más, solamente estoy haciendo algunos recordatorios así puntuales para que ustedes vayan viendo lo interesante que puede ser la guerra de independencia si la dividimos en esas etapas. La iniciación con Hidalgo, el mantenimiento con Morelos e Ignacio López Rayón, la resistencia pues con los guerrilleros y con la llegada de Francisco Javier Mina, y la consumación que tenemos que proyectarla de 1820 a 21, septiembre de 21, donde tenemos que explicar, ponderar muchos elementos para poder hacer un juicio más cercano a lo que sucedió. Recuerden que la historia lo que va haciendo es con lo que tenemos, con las fuentes y armando una explicación. Entonces, estas precisiones sobre la guerra de independencia, que dura 1810 y que concluye 1821, pues es muy interesante porque se ha visto muy empañada por la historia oficial, donde pues vemos que algunos personajes han sido olvidados, otros han tenido la mala fortuna de ser malentendidos, pero lo que vamos a ver entonces a lo largo de estos temas, que viendo los personajes Hidalgo, Morelos, Guerrero e Iturbide, pues son claros oscuros donde lo que no perseguimos es una verdad absoluta, sino que ustedes vayan haciendo una explicación con las lecturas que vaya dejando, con lo que vaya subiendo al Twitter, con lo que vaya dejando en el blog, para que así ustedes en posibilidad de decir con tales argumentos por qué personajes se inclinan más. Eso sería pues, la precisión del día de hoy para que la tengan muy presente. Entonces nos estamos mirando.